Y tenemos, digamos, la mayor proporción de los suelos que tenemos acá, diría más del 60%, tenemos suelos de tipo vertisoles o vértico, con características vérticas, ¿no? Suelos más arcillosos. Y sobre la costa más del Paraná encontramos suelos molisoles, más allá que haya manchones en distintas partes, ¿no?, de esos suelos molisoles. Los molisoles son los suelos más productivos para que ubiquemos, y estos son suelos más frágiles, digamos, ambientalmente, pero son suelos buenos y suelos importantes donde avanzó mucho. Siempre hubo más ganadería, pero avanzó mucho la agricultura. El tema que ha ido avanzando en ciertos lugares y se empezaron a notar mucho más los daños, ¿no? Problemas de erosión y otros problemas. Entonces, vemos acá que es muy importante intensificar. ¿Qué vemos con esto? Tratar de dejar el suelo ocupado la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, en estos sistemas que antes venían tal vez con más pasturas y estaban más ocupados, no se degradaban tanto. Cuando empezamos a poner cultivos anuales con barbechos en invierno, o sea, sin un cultivo previo, se empezaron a ver un poco más los problemas. Entonces, ahí es donde saltamos nosotros, venimos con la propuesta de intensificar, que ya se viene utilizando a través de cultivos de grano de invierno, arvejas, trigos, otros cultivos invernales, o a través del uso de cultivos de cobertura o de servicio, como también se llama. ¿Esta intensificación, como ustedes mencionan, requiere mayor cantidad de nitrógeno? Exacto, o sea, si nosotros vamos a intensificar, el meter más cantidad de cultivo va a hacer que ese cultivo vaya a tener su requerimiento, va a absorber más cantidad de nutrientes, de nitrógeno, de fósforo, va a absorber más. Lo que requieren estos sistemas intensificados es que hay que planificarlos muy bien, hay que conocer muy bien el sistema y hay que aplicar más cantidad de insumos. Es cierto, pero lo que empezamos a ver nosotros es que los beneficios que tenemos terminan siendo mayores, ¿tá? Entonces, normalmente, como todos, hay una aversión al riesgo. Si es algo que es mucho más riesgoso de hacer y te va a costar más plata, a veces es más difícil de adoptar que otra que es un poco más seguro. Pero bueno, lo que vemos que esos sistemas más intensificados, si bien son más costosos, económicamente estarían teniendo mejores beneficios, no solo económicos, sino también ambientales, ¿no? O sea, estamos usando partes de nitrógeno del suelo que tenemos, y ahí es donde empieza a jugar cómo componemos esa secuencia de cultivo. Ingeniero Novelli, quizás para quien esté viendo o escuchando esta nota, vayamos muy rápido y por ahí nos haya quedado claro qué es el concepto de intensificación de secuencia. Bien, intensificar la secuencia es hacer un uso más intenso del suelo, ¿tá?, que involucra incluir más cantidad de cultivos en el año. Con esto quiero hacer un paréntesis. Antes se hablaba más de intensificar algo como hacerle un uso extremadamente intenso y como decirle voy a sacar todo lo que tiene en suelo. No, con eso estamos hablando de incluir más cantidad de cultivos en el año. Y para eso lo medimos a través de algún índice de intensificación. Por ejemplo, un cultivo de soja anda en un índice alrededor de 0,40, 0,41, que significa que el 40% del año tenemos un cultivo. Sin embargo, si por ejemplo comparamos con un trigo soja, estamos alrededor de 11 meses en el año con cultivo, tenemos un índice más alto, 0,90. Entonces lo que nosotros planteamos es, tratemos de ocupar el año, de los 365 días del año que tenemos, la mayor cantidad de tiempo posible. Y hablábamos recién de la incorporación de nitrógeno, pero ¿cómo se optimiza ese uso básicamente? Bien, obviamente parte de la incorporación nosotros lo podemos hacer a través de los fertilizantes, pero también tenemos un aporte muy importante que si bien es conocido hace mucho, faltaban más estudios sobre la incorporación que nos producen las leguminosas, ¿tá? Entonces, sobre todo el tema de cultivos de servicio que están ingresando mucho, cultivos de arveja, por ejemplo, o cultivos de vicia, que están teniendo un aporte importante de nitrógeno al sistema. Entonces, lo que nosotros planteamos con esto es empezar a estudiar ya no solamente el cultivo de maíz, el cultivo de trigo, sino el sistema que involucra, por ejemplo, un trigo, soja, una vicia y un maíz tardío. Empezar a pensar el combo más a nivel de sistema. Eso es lo que le estamos proponiendo y bueno, y en eso el rol que juegan las leguminosas es muy importante.